La música contemporánea es uno de mis temas favoritos porque da mucho pie a la creatividad, a la imaginación, a la novedad. Hay quien sitúa el comienzo de esta etapa musical en el año 1907, que fue el año en el que el austríaco Arnold Schoenberg, del cual ya os hablé en el vídeo del dodecafonismo, compuso sus primeras obras atonales, obras no tonales, que rompían directamente con el sistema tonal de composición que había imperado en la música occidental hasta ese momento durante los 300 años anteriores. Esta ruptura causó mucha polémica en su momento y todavía la sigue causando ahora, porque a menudo la música contemporánea no se enfrenta a mundos sonoros y estéticos a los cuales no estamos habituados. Sin embargo, la belleza puede atraparnos en lugares inesperados y en este vídeo vamos a encontrar belleza en la disonancia. Si escucháis cantar a un pájaro me diríais que está haciendo una melodía. Bueno, pues quizá me diríais que está haciendo una melodía, pero que es un poco particular. Bueno, pues el compositor francés del siglo XX, Olivier Messiaen, componía a menudo este tipo de melodías particulares imitando a los pájaros. Vamos a escuchar unos pequeñitos fragmentos de melodías de este tipo en las cuales Olivier Messiaen imita al petirrojo, que es el pájaro que acabáis de escuchar. Messiaen no solamente imitaba a los pájaros, es que también imitaba colores. Y esto lo hacía precisamente utilizando estos sonidos un poco extraños para nosotros, que son las disonancias. Veamos un ejemplo. Si yo toco este acorde así, tenemos un acorde consonante, que es el acorde base que escribe Messiaen. Sin embargo, Messiaen le agrega más sonidos. Y aquí ya tenemos una paleta muy amplia de colores, muy bonita. Lo mismo sucede con el segundo acorde. Messiaen originalmente como acorde base escribe este, pero luego le agrega otros sonidos disonantes que le dan color. Y con el tercero, acorde base consonante, acorde disonante con colores. Como veis, la disonancia tiene su belleza, su expresividad y su cabida en esta música. Y es que yo creo que la vida sin disonancia sería muy aburrida. Vamos a escuchar ahora un fragmento un poquito más seguido de estas combinaciones de acordes con colores y melodías en las cuales Messiaen imita al petirrojo. Y os he hablado de melodías un poco particulares, pero es que hay música contemporánea que ni siquiera tiene melodía. Y entonces lo que tenéis que hacer es echaros para atrás, abrir vuestros oídos y escuchar el ambiente sonoro que se crea y cómo va evolucionando. Vamos a probarlo en la obra Lux Aeterna de Ligeti. Como veis, es una música muy hipnótica, así que si queréis escucharla entera, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, la música contemporánea es un mundo por explorar, por descubrir, por disfrutar. Os animo a que abráis vuestros oídos y vuestras mentes a ella y que no la rechacéis simplemente porque os suene extraña. Al revés, que la dediquéis toda vuestra atención. Me encantaría que en los comentarios al vídeo me hablarais de vuestros gustos, vuestros disgustos y vuestros descubrimientos musicales, pero me gustaría que lo hicierais en términos de gustos personales, que no emitierais juicios de valor acerca de la calidad de esta música, salvo que verdaderamente tengáis conocimiento de ella. Muchas gracias y un saludo.